Otra de las informaciones más importantes del día tiene que ver con información que comenzó a circular ayer, sobre todo en algunas columnas de opinión de dos de los columnistas más importantes del día domingo de la República Argentina. Estoy hablando tanto de Eduardo Van der Kooi en el diario Clarín como de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. Ambos empezaban a decir que había información, empezó a circular información que podía empezar a alejar, podía empezar a descartar la teoría del suicidio, porque aparecían algunos elementos que llamaron la atención en un informe más extenso que justamente apareció de la autopsia. Empezaron a llamar la atención algunas cosas y algunos investigadores comenzaban a alejarse de la hipótesis del suicidio. Esto que ayer aparecía en columnas de opinión, hoy es el título principal de la tapa del diario Clarín. Tenemos en línea a Miguel Maldonado, él es perito, médico forense, nos va a tratar de aclarar algunas de las dudas que tenemos, pero quiero también que Maru Dufar nos cuente un poco el contexto en el que aparece esta información, porque Maru ha estado cubriendo el caso para el diario Clarín de manera muy extensa. ¿Cuál es la hipótesis? Porque recordemos que el propio 19 apenas se conoció el informe preliminar de la autopsia, rápidamente la fiscal Fein salió a hablar de la no presencia de terceras personas en el lugar. Y ahora aparece esta información. ¿Vos cómo la ponés en contexto, Maru? A ver, primero, se sabe que el trabajo que está haciendo la fiscal Fein es tratar de descartar que participó otra persona en la muerte de Alberto Nisman y entonces puede cerrar la causa por suicidio, o si efectivamente hubo otra persona allí, tiene que cambiar la carátula homicidio y hacer otro tipo de investigación. La idea de que no se trató de un suicidio, es una de las hipótesis que viene manejando gran parte, una parte de los que llevan adelante la investigación y sobre todo la querella a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que igual que el resto de la familia está convencida de que no se trató de suicidio. En una oportunidad, lo publicamos la semana pasada, decíamos, la jueza Arroyo Salgado no solo dice que no se trató de un suicidio porque lo conocía a Nisman o por la cuestión de la personalidad y demás, como dijeron muchos amigos o colegas, sino que ella advirtió que existían elementos claros y claves en la causa, en el expediente de la causa, que le hacían pensar que no se trataba de un suicidio. Esta información que surge ahora y que ya había empezado a dar vueltas bastante antes, pero después la fiscal Fein salió y dijo que no era tan así. Está muy embarrada la cancha, me parece, y a ciencia cierta lo que dice este informe es más o menos lo que ya se decía. El disparo no se efectuó tocando la piel, la pistola no tocó la piel de la cabeza de Nisman, que es una forma habitual en la que se tratan los suicidios. Y el lugar en el que se disparó no fue en la sien, ni en la boca, como en la mayoría de los casos de suicidio, sino un poco por detrás y encima de la oreja. Cuando salió esta información y publicamos la trayectoria de la bala, lo que nos decían nosotros en un primer momento es, bueno, está bien, si vos te disparás solo, está bien que la bala tenga una trayectoria ascendente. Me parece que en esto hay tanta interpretación. Ahora aparecen otras interpretaciones. Claro, me parece que lo clave y lo que todavía no se sabe es si Nisman tenía o no un espasmo en la mano, en el dedo, que pudiera hacer pensar que se disparó, y en caso de que eso hubiera sucedido, ¿dónde se encontró el arma, ¿Se encontró junto al fiscal, se encontró más lejos? Tenemos todas estas dudas y obviamente queremos tratar de evacuarlas lo mejor posible. Obviamente ustedes entienden las limitaciones que tienen este tipo de situaciones. Está Miguel Ángel Maldonado, perito médico forense, yo recién lo he presentado hace un ratito. Le agradezco que haya aguardado en línea. Maldonado, muy buenos días. Aquí lo saluda Diego Leu con el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Buen día, Diego. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Igualmente de nosotros de conversar con usted. Quería consultarle justamente por estos puntos críticos que se han conocido, sobre todo ayer y hoy, a raíz de este informe que habría llegado a las manos de la fiscal, donde se habla, como decía recién Maru Dufar, de básicamente dos cuestiones: la trayectoria y el lugar por donde ingresó la bala, y esta cuestión también de que el arma no se habría apoyado sobre la piel, sino que habría estado entre 1 y 3 centímetros de distancia de la cabeza del fiscal Nisman. ¿Cómo se interpretan estas situaciones cuando hay que analizar la posibilidad de un suicidio o de un homicidio? Mire, breve y conciso. Estoy justamente mirando los gráficos que ha puesto el diario al que usted se refirió en el artículo que mencionaba. En realidad, más que el trayecto, que no sería tan extraño, lo que llama la atención es el
primero el lugar donde ingresó el proyectil, lo que usted señalaba también, la distancia de la boca de fuego del arma a los tegumentos, o sea, la piel, son las dos cosas que llaman la atención, porque, digo, en realidad, por lo menos en mi experiencia, que no es mucha pero tampoco es poca, en general el lugar elegido para dispararse en la cabeza por un suicida es la sien, claro. O sea, el punto que está delante del pabellón auricular. Que es el gesto, cuando uno hace digamos el gesto de me pego un tiro o coloca el dedo índice sobre su cabeza, es donde uno se pone el dedo índice naturalmente, va a la sien, digamos, ¿no? Del sector en el cual, esto es una obviedad, pero vale la pena destacarlo también en este momento, del cual uno tiene la mano hábil. En mi caso, por ejemplo, la sien derecha. Exactamente, en mi caso también, yo soy diestro. Pero aquí, el orificio de entrada del proyectil está por encima, aproximadamente 2 centímetros, 3, y por detrás del pabellón auricular. No es un lugar habitual. Es un lugar incómodo para disparar. Sí, más que incómodo, es un lugar poco habitual. Antiintuitivo, la mano no va digamos. para allí si uno desea la acción, digamos, por una cuestión quizá de tradición inconsciente, si uno quisiera una acción rápida, contundente y demás. Es decir, el lugar de apoyo es en lo que se conoce como la sien. ¿Hay algún tipo, perdón doctor, pero hay algún tipo de explicación médica con respecto a la inmediatez o la idea de asegurarse la muerte? Mientras recién usted hablaba, yo recordaba el suicidio de Favaloro, ¿no? Y esta idea del tiro en el corazón y de cómo su conocimiento sobre los mecanismos del cuerpo le indicaban que en ese determinado lugar él aseguraba la muerte. Sí. ¿Hay alguna explicación de esa índole vinculada a que tal vez él sabía que se apoyaba un poco más atrás, especulando obviamente con esta información que está circulando estos días? No, en general es más letal en la sien, por las estructuras que atraviesa el proyectil. Por supuesto, no podemos especular con que el fiscal, en el caso de que haya decidido eliminarse, haya pensado en esas cuestiones, digamos, que lo haya hecho razonadamente, porque, a ver, no se hubiera elegido un arma calibre 22 o no hubiera aceptado para cometer autoquiria, es decir, la propia eliminación, no hubiera aceptado un arma calibre 22 que suele no ser tan efectiva para provocarse la muerte. Es un proyectil pequeño, tiene que atravesar huesos muy resistentes como son los del cráneo. Adviértase que la naturaleza ha hecho los huesos del cráneo muy resistentes justamente para preservar, digamos, el centro fundamental del humano, que es el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si es el arma y el proyectil más adecuado. Adviértase que ni siquiera tuvo orificio de salida, es decir, la fuerza del proyectil estaba menguada, no era efectiva. Claro, claro. Pero el lugar de apoyo, que ni siquiera hubo apoyo. Eso le iba a preguntar, el tema del apoyo, ¿eso ¿cuánto usted importancia le da al asunto? Porque, bueno, insistimos, es importante también, en todo el contexto, porque seguramente, es decir, sosteniéndolo, es decir, no hay, digamos, posibilidad de accionar el gatillo sin que se mueva el arma. Claro. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Entonces, esto es importante. En general, es más, los antiguos forenses describían cuando se apoyaba la boca de fuego sobre los tegumentos y era un calibre mayor que el 22, el golpe de mina de Hoffman. Claro. Es decir, los gases de la combustión levantaban los tegumentos habiendo por debajo un plano óseo resistente, levantaban los tegumentos y entonces quedaba como en las minas de la Primera Guerra Mundial, que quedaba como un volcancito, ¿verdad? Por eso lo bautizaron golpe de mina de Hoffman. Hoffman fue quien lo describió. No hubo en este caso ese fenómeno porque no lo describieron, pero también no lo hubo, aunque hubiera sido un calibre mayor, porque no se apoyó la boca de fuego.
digamos, estos son elementos llamativos. Y yo quería también, si me permite, por supuesto, hacer un comentario sobre que la fiscal inicialmente habló de que en la autopsia, o los forenses que hicieron la autopsia, le habían dicho que no había presencia de terceras personas. Si eso lo pusieron en la autopsia, es para descalificarlos como autopsiantes, como forenses, abductores que hacen autopsia. Maldonado, eso no lo debe poner jamás un forense, jamás lo debe poner. Maldonado, disculpe que lo interrumpe, pero Sí. si no estoy mal, eso fue un comentario verbal que recibió la fiscal de parte de gente que había participado en ¿Y la... lo habrá recibido realmente? Pregunto. Bueno, eso fue lo que la fiscal transmitió en su primer comunicado, que le habían hecho ese comentario. Lo que quiero aclarar es que no estaba escrito en el informe de la autopsia, sino que había sido un comentario verbal. Pero no después hubiera lo sido dijo una ella. imprudencia Comentario verbal. imperdonable. No, pero después lo dijo la propia fiscal varias veces. Está bien, y el por hecho eso- que no se pueda demostrar o no se haya podido percibir la presencia de alguien no significa que alguien no haya estado. Digamos, se puede hacer el camino inversa no, del análisis. pero ¿por qué, No, por eso No, pero al margen de ¿por qué eso, hace tanto hincapié, quiero- Maldonado? ¿Cuál es el error garrafal? Cuéntenos a los que no estamos en el mundo forense, en el mundo de los peritos, ¿por qué eso sería un mal comentario en caso de haber estado expresado oficialmente? Porque en la autopsia no tiene, no ha surgido ningún elemento que le permita hacer esa afirmación. Es decir, en general, no surge de una autopsia la no presencia de terceras personas. Sí puede surgir, y eso debe informarse, la presumible presencia de terceras personas, si hay, por ejemplo, señales de sujeción. O sea, si alguien lo tiene de los brazos, le quedan moretones, para que se entienda, no es esta la palabra técnica, le quedan moretones en los brazos, digamos, copiando la impronta de los dedos, ¿no es cierto? Entonces, con eso uno sí puede afirmar que hay señales de sujeción, lo que permite inferir la presencia de una o más personas que lo sostuvieron. No es este el caso, porque no han informado nada de eso. Pero la ausencia de señales de sujeción y demás no permite afirmar que no hubo terceras personas. Por eso me llama mucho la atención que le hayan hecho ese comentario, aunque no lo hayan escrito, que le hayan hecho ese comentario y que la fiscal lo repita, me llama mucho la atención. Pero bueno, yo inicialmente, por supuesto, lamenté terriblemente la muerte de Nisman, pero pensé, inicialmente, estoy hablando a las 24 horas, Sí. que podría ser un suicidio. ¿Y ahora tiene dudas? Muchísimas. No me animo, con los elementos que manejo, no me animo a afirmar lo contrario. Pero tengo muchísimas dudas. Una pequeña Muchísimas. pregunta. El hecho de que no haya tenido Residuos de residuos polvo en la mano, lo lógico no sería agarrar esa misma arma con esas mismas balas y hacer varias pruebas a ver si esa arma deja o no deja residuos. Sí, de todas formas, es muy probable que no aparezca, porque el calibre 22, en la microscopía de barrido electrónico, no suele dar, digamos, positivo. Yo le explico también una cosa para mayor comprensión. El viejo termotest, test de la parafina, test de González, tiene un montón de nombres, son todos sinónimos. Daba falsos positivos, porque se basaba en el hallazgo de sustancias nitrogenadas. Y una persona que había estado, por ejemplo, tocando tierra que estuviera abonada, le quedaban residuos nitrogenados, entonces le daba positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el viejo dermotest, o test de la parafina, o como sea, daba falsos positivos. En el caso de la espectrofotometría de absorción atómica, ¿Qué es lo que se usa ahora? Que ya se dejó de usar, Ah. o la microscopía de barrido electrónico, que es lo que se usa ahora, lo más moderno de lo moderno, puede dar, como pareciera en este caso, falsos negativos. ¿Por qué? Porque no alcanza a contaminar la mano con los metales de la combustión, principalmente del fulminante y, por supuesto, accesoriamente de la pólvora.
Perfecto, doctor. Entonces, para resumir, porque estamos con poco tiempo, pero queríamos escucharlo usted también. No, por favor. Digo, de alguna manera son falencias naturales de este tipo de estudios que obviamente no la tornan una prueba absolutamente determinante.